Palabra viva. Los hermanos de la radio y la televisión, los que verán este servicio por redes, Dios les bendiga. Hoy es un día de lluvia en Bonao, no es raro, pero nosotros tenemos conciencia de que hay un pueblo, hay un remanente que viene a la casa de Dios a adorar. No importa que llueva, no importa que pase lo que pase, hay un pueblo que vendrá a adorar. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 143, verso 10. Hemos estado hablando sobre la voluntad de Dios, pero ahora enfocada en un principio de la vida cristiana, que es el orden de Dios, el orden en la vida cristiana, el orden en todo el sentido. Y hemos empezado a tocar puntitos, todavía no hemos llegado ni a un 15% de lo que representa hablar del orden de Dios. Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Lo leemos juntos para que no me dejen solo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hemos recapitulado que David en este salmo está pidiéndole al Señor algo muy noble, algo que todo hijo pudiera pedirle a un padre y pedírselo con cierta insistencia. Enséñame, enséñame. En el Salmo 119, que es la preeminencia de la palabra de Dios, usted va a encontrar muchísimos versos parecidos a ese de enséñame, muéstrame, instrúyeme, enséñame. Va a ver como el salmista, algunos dicen que fue Esdras que escribió el Salmo 119, otros dicen que fue David, pero no vamos a discutir por un autor, porque la verdad de la clemencia con la cual pide que lo enseñen es como con deseo de aprender. Yo quiero aprender. Y David dice aquí: enséñame a hacer ¿qué? Ok, saber la voluntad de Dios es bueno, pero hacerla es mejor. Porque hay quienes saben la voluntad de Dios y no la hacen. Se resisten a la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, cuando algo es voluntad de Dios, es muy probable que usted va a encontrar guerra en su hombre carnal, en su hombre adánico. Cuando algo es voluntad de Dios, usted va a encontrar muchas oposiciones en el hombre carnal. Cuando usted quiere buscar de Dios, y esto estoy segurito que alguien aquí va a decir: así es, pastor, porque yo lo estoy viviendo o lo he vivido. Cuando usted quiere afirmarse, cuando usted quiere buscar, cuando usted quiere crecer, vienen las luchas que usted dice: pero Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Le habrá pasado a alguien eso? Como que se levanta el infierno en contra suya y todo aparenta que se le vira en contra, de manera tal que usted dice: bueno, y si es así el asunto. Lo que pasa es que hay una verdad espiritual revelada por el apóstol Pablo a los Gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16, Pablo habla de la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Y cuando se habla de carne, se está hablando del hombre adánico, del hombre viejo, del hombre vendido al pecado, que es una naturaleza que todos cargamos hasta que estemos en este cuerpo y seamos entonces mudados a cuerpos glorificados. Mientras estemos en este cuerpo, todos vamos a batallar contra esos deseos que no podemos nosotros evitar muchas veces, porque tenemos pensamientos, porque tenemos sentimientos, porque tenemos propuestas. Y muchas veces creemos que pecar es simplemente hacer lo que el mundo conoce como pecado: robar, matar, mentir o X o Y. Amado, Santiago 4:16 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, que es un tipo de pecado que se llama pecado por omisión. El que peca por omisión es que el que sabe lo bueno y no lo hace está pecando también. Tal igual como el que se robó un dinero, como el que se acostó con una mujer ajena, como el que mintió. Tal igual está pecando, porque está dejando de hacer lo bueno. David dice: enséñame a hacer tu voluntad, y tu buen espíritu me guíe a tierra ¿de qué? De rectitud. ¿Tierra de qué? De rectitud. ¿Sabe usted que la rectitud es un tipo también, un sinónimo del orden? Del orden, de andar ordenadamente, rectamente. Y vimos el domingo por qué el hombre se ha salido tanto del orden. Y le doy un feedback rapidito. Número 1, en el libro de Isaías vimos que el hombre se ha salido del orden porque se alejó de la ley de Jehová. Se alejó de la ley de Dios, se apartó de la ley de Dios y empezó a llamar a lo malo bueno
y a lo bueno lo empezó a llamar malo. Primera causa del desorden es haber soltado la palabra. Estoy hablando con mis hermanos, ¿verdad? La primera causa del desorden es que el hombre se ha alejado de la palabra y ha soltado la palabra. Y lo que es más triste es que muchos cristianos también lo han hecho. Se han alejado de la Biblia, se han alejado de la lectura bíblica, se han alejado de indagar en Dios, y eso le ha costado muy caro a los creyentes. Tan caro que muchos ya ni parecen que son cristianos. No solamente por ropa, porque yo no estoy hablando de apariencia. Estoy hablando de los fundamentos de la vida cristiana. La oración, el conocimiento de las Escrituras. Por eso estoy insistiendo de que traigan Biblia. Porque tú no aprendes a buscar en la Biblia en un dispositivo electrónico. Tú aprendes a buscar en la Biblia en el libro. No estoy en contra del dispositivo, por si acaso alguien malinterpreta. No, no estoy en contra. Estoy a favor de que usted tenga un dispositivo para que lea con más comodidad y todo. Pero cuando se trate de buscar, usted tenga la Biblia a mano, el libro. Amén, mis amados. Entonces, vimos también que después de esa parte, de que el hombre se aleja, hay otras causas del desorden, y lo vamos a repetir rapidito así para que usted haga memoria y conecte para que entremos en el tiempo de esta noche. Vimos, por ejemplo, cuando David intentó buscar el arca de casa de Obed-Edom y mandó a buscar el arca con capitanes y oficiales del ejército, cuando eso era un trabajo de los levitas, sobre todo de los sacerdotes. David se salió del orden por las distracciones. Le dimos 4 razones, ya van 2. ¿Recuerdan? La primera es, se alejó de la Biblia. La segunda es, las distracciones de este mundo fácilmente te pueden a ti hacer entrar en desorden. Y hablo del desorden espiritual. Y aún otros tipos de desórdenes también. Hay momentos que usted sale para lugares y usted no sale a gastar dinero, pero llegó al lugar, anda con dinero y lamentablemente se fue. Se gastó un dinero que no debió gastar. Y uno entra en desorden porque ese dinero no era para eso, pero surgió una situación y tuve que resolver. ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? Y tristemente nos salimos del orden por las distracciones. Hay personas que se llevan de la mercadología. Aquí hay mercadólogos, ni los voy a mirar. Pero los mercadólogos son expertos también en poner especiales. Y no hay palabrita que les llame más la atención a las mujeres que esa. Lo que es oferta especial y gratis son palabritas como que llaman la atención. Me acuerdo la historia de una señora de aquí de Bonao, esposa de un doctor prominente. Ya no, los dos partieron hace tiempo. Y la primera vez que ella viajó, ella no sabía nada de inglés. Nada. Entonces, ella viajó en una temporada como para el 4 de julio en Estados Unidos, sobre todo en todos los estados ponen especiales, donde en inglés especial se pone sale y se escribe sale. Así se escribe, sale. Y ella se sorprendía de que todo el mundo estaba entrando a la tienda por carrera, y ella decía, la verdad que estos americanos son raros, porque en la tienda dice sale y la gente lo que está haciendo es entrando. Entonces, cuando usted ve un sale, un especial, y eso no estaba en su agenda, pero usted dice, es que de esta oportunidad yo no la voy a encontrar. Eso cree uno y cae uno, ¡pa!, en la trampa, se fue. Desorden financiero. Amén. A David le pasó por estar conquistando territorio, que no es malo, y se lo dije el domingo, no es malo que usted prospere, no es malo que usted estudie, no es malo que usted se capacite, no es malo que usted tenga proyecciones, lo malo que usted se olvide de su Dios. Eso sí es lo malo. Que usted se olvide de quién es Jehová su Dios. Y Dios se lo alertó a sí mismo a Israel en Deuteronomio 8. Dios le alerta a Israel diciéndole, cuando yo te lleve a la tierra que yo te voy a entregar a ti, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que es rica en minerales, una tierra que tiene todas las bondades, ten cuidado, Israel, de olvidarte de Jehová tu Dios, y ten cuidado, Israel, de decir, mi fuerza y mi poder me han dado estas riquezas. Y le dice el Señor, porque yo soy el que da el poder para hacer riquezas. Hay que tener cuidado con eso también. Porque eso puede ser un arma de doble filo.
Dios prospera como Él quiere a quien Él quiere. Pero cuidado si te glorías y crees que tú eres mejor que los demás porque tienes algo más. Es al revés. En todo el contexto, el que más tiene para con Dios, más le debe a Dios. Es al revés. En el contexto para con Dios, el que más tiene para con Dios, más le debe a Dios. Si Dios ha tenido la confianza de delegarte a ti ser un millonario, tú le debes más a Dios que yo. Porque Dios ha confiado en ti, darte un botín para que tú lo administres para su gloria y para su honra. Y obviamente Dios nos da sus bondades para que las disfrutemos también. No sea que nos volvamos mezquinos y tengamos un montón de dinero y andemos comiendo guineíto en la calle con aceite verde para mantener la dieta. No, mentira, para no gastar un peso. No, así no. Tercer punto, ¿qué nos genera el desorden? Otro punto que genera el desorden, y le hablamos de eso, fue de violentar la jurisdicción espiritual. ¿Usted recuerda eso? Recuérdese cuando Saúl tomó autoridad para ofrecer un sacrificio que no le competía a él, no era su turno, no era su función, no era su oficio. Y se desesperó porque el pueblo desertaba y Saúl ofreció un sacrificio a Jehová. Y ofreciendo el sacrificio a Jehová, ahí mismito llegó Samuel. Y cuando Samuel ve, le dice, ¿qué tú estás haciendo? Dice, ofreciendo sacrificio a Jehová porque tú no llegabas. Dice, mal has hecho, has actuado locamente. Eso no es tu trabajo. En la iglesia hay funciones delegadas que tienen restricciones para quienes Dios la preparó. Aunque todos somos un cuerpo, todos tenemos que funcionar como lo que somos en el cuerpo. No intenta la oreja oler, ni intenta la nariz oír, porque no podrá. Lo que significa que cada cual tiene una delegación específica dentro del cuerpo de Cristo. Mi trabajo y su trabajo es saber qué soy yo en el cuerpo. ¿Qué soy yo en el cuerpo? Lo que yo le puedo asegurar es que usted no es una verruga, ni un lunar, porque Dios no tiene verruga ni tiene lunar. Amén. Y hay otro punto que también lo tocamos, el pecado de Nadab y Abiú, que aunque eran levitas, hijos de Aarón, también transgredieron una posición y dice la Biblia que ofrecieron un fuego extraño a Jehová y Jehová los consumió en el altar a los dos. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos eran levitas, no eran sacerdotes. Y esto era un trabajo sacerdotal. La tribu de Leví, todos eran levitas, pero solamente sacerdotes eran la familia de Aarón. Y hay que tener cuidado con eso. Porque ahora tú oyes de quiera, yo soy un levita, o que somos levitas. Bueno, yo todavía creo que somos adoradores, todos los que adoramos al Señor. Pero si buscamos en este pacto, yo no veo a nadie sacrificando ovejas, ni sacrificando bueyes, ni sacrificando corderos, ni nada. En este pacto todos somos adoradores. Pero se le ha metido en la mente a mucha gente de que soy levita, de bueno, yo nunca lo he visto llevando un cordero, un buey al templo. Para los que tienen ese anhelo de que le llamen levita. Ahí están las 4. Se las di las 4. Se las repito otra vez. Número 1, obviaron la palabra de Dios. Número 2, Nadab y Abiú, un fuego extraño. Número 3, distracciones. Número 4, violentar la jurisdicción espiritual. Ahí empezó el orden. Ahora bien, nosotros tenemos un modelo de orden y ese modelo se llama Cristo Jesús. Si usted quisiera conocer el modelo, estudie la vida de Jesús. Desde el principio, cuando Él entra en el cuerpo, cuando Él entra en el mundo terrenal, en el mundo de los hombres, empieza Dios a darnos pautas a través de Jesús de cómo proceder en la vida de la fe y cómo crecer para con Dios también y para con los hombres. Venga conmigo a la Biblia. Vamos a ver varios textos del orden de Dios. ¿Estamos hablando de qué? Juan capítulo 1, del 1 al 5. Abra su Biblia conmigo. Dice la palabra, en el principio era el verbo. Fíjese que la palabra verbo está con mayúscula. Eso es uno de los nombres del Señor también. Verbo de Dios. Incluso hay congregaciones que se llaman así. Verbo de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio. En el libro de Génesis, la Biblia empieza hablando exactamente igual que en el libro de Juan. En el principio. Juan empieza igual. En el principio. En el principio, esa palabra principio es la palabra Génesis, por eso se llama Génesis, el primer libro de la Biblia, que en hebreo es la palabra Bereshit, que tiene que ver con un delineamiento de los tiempos. Tú delineas un tiempo. ¿Me comunico? Tú delineas un tiempo, comienzas un nuevo tiempo. Por ejemplo, Janet ahora comenzó un nuevo tiempo como abuela. Y yo también, y mi esposa también. Estamos disfrutando un nuevo tiempo. Y si usted se va a Eclesiastés 3, va a encontrar que hay 28 tiempos. O sea que no hay carro que corra más que Eclesiastés 3. Porque los carros tienen 6 cambios, 5 tiempos. Eclesiastés tiene, creo que son 28 tiempos. Sin embargo, aquí dice, en el principio, creando Dios un nuevo tiempo, precisamente para con toda la humanidad. Juan es el evangelio conocido como el evangelio del águila. El águila es el rey de los cielos. Y es una tipología del evangelio universal también, el evangelio que se abre al mundo, porque Mateo, Marcos y Lucas tenían una propiedad exclusiva para el pueblo griego especialmente, y aún para el pueblo hebreo. Pero Juan es para toda la humanidad. Por eso siempre que usted vea un nuevo creyente, recomiéndale leer el libro de Juan, para que empiece a conocer la vida de Jesús así. Amén. Siempre. Y dice que en el principio era el verbo. Comienza un nuevo tiempo para la humanidad en Juan capítulo 1. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la gracia de Dios. Comenzó en el mismo momento que el Hijo del Hombre fue inoculado. Pero antes de ser inoculado, ya Dios había visto al hombre con ojos de misericordia desde la eternidad. Desde el principio. ¿Sabe usted? Escribí una cápsula y mañana se la voy a hacer llegar, que me ministró muchísimo leyendo hoy en mi casa, sobre cómo Dios ama a sus hijos y a qué nivel nos ama. ¿Sabe usted que Dios es sastre? Sí. La gente se queda asombrada, hasta yo me quedé asombrado. ¿Sabe usted por qué? Porque el primero en hacer una vestimenta en la Biblia fue Dios. Y se lo puedo leer, Génesis capítulo 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por eso lo bueno de los dispositivos, fíjese, yo lo tenía aquí todo ahí, guardadito. ¿Y por qué les digo esto? Porque desde el mismo momento que el hombre falló en Edén, ya Dios tenía un plan diseñado para restaurar, para restituir y para traerlo de nuevo hacia Él. Desde el mismo Génesis ya Dios tenía previsto lo que iba a hacer. Y maldijo Dios a la serpiente y le dijo, y maldijo Dios a la serpiente diciéndole que comería del polvo de la tierra y que la simiente de la mujer, la cual es Cristo, la herirá en la cabeza y ella le herirá en el calcañar. Definitivamente la simiente de la serpiente, Satanás, hará cosas indescriptibles, y también su falso Cristo, lo que se llama el anticristo, hará cosas de una perversidad extrema y dañará a muchos en la tierra. Pero nuestro Señor le golpeará en la cabeza. Y no solamente le golpeará en la cabeza, sino que le cortará la cabeza también. Entonces, el Señor desde el primer momento tenía un plan B. En el plan B empieza en Juan diciendo que la gracia comenzó para nosotros, abriéndose con la revelación de Jesucristo. Por eso los que son nuevos en la fe, léanse el libro de Juan. Primeramente el libro de Juan, para que vayan conociendo cómo Dios empezó a mostrarse a través de la figura de su Hijo amado y cómo fue su orden de vida. En Juan está descrito de una manera perfecta. Ahora bien, ya Jesús en el mundo, inoculado, nacido de carne y sangre,
no engendrado por hombre, pero sí preservado en el vientre de una mujer. Dice la Biblia que María había sido desposada con un varón llamado José. El desposorio era un tiempo como de noviazgo con compromiso, donde se asumía ya que esa mujer y ese hombre contraerían un compromiso. Y María estaba desposada con José. Cuando María recibe la noticia de que ella era la escogida para ser la madre del Señor, la que portaría en su vientre ese santo ser, María se sorprendió porque fue algo inesperado. Primero un ángel la visita y le dice: bienaventurada, bendita eres tú, mujer, bendita eres tú, mujer, entre todas las mujeres. Ella se sorprende del saludo. Entonces el ángel le anuncia, Gabriel vuelve y le anuncia y le dice: tú has sido escogida, hallaste gracia delante de Dios y tú vas a ser la que va a portar en tu vientre su santo ser que Él va a poner sobre ti. Y viene la pregunta del millón: ¿cómo será esto? Razón, ¿cómo será esto? Razón. Dios le dice a través del ángel: no te preocupes del cómo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado el Santo de Dios. María lo pudo haber creído fielmente, pero no fue tan fácil para José esa noticia. Porque yo me imagino que pocos hombres aquí que le digan a la esposa: mira, yo estoy embarazada del Espíritu Santo, se lo van a creer. Muy pocos. Al menos que sea un embarazo espiritual en el contexto de un propósito o un ministerio, que es diferente. Pero estamos hablando de algo real aquí en el vientre. Entonces José pensó dejar a María, pensó abandonarla para no desprestigiarla, para no desmeritarla. Y el ángel volvió y le habló a José. Y le dijo: no temas en recibir a María como mujer, porque ella porta dentro de sí un santo ser que será llamado Hijo de Dios, que será grande, será el Rey de Israel, será el Redentor de los judíos. Y José entonces no dudó. De ahí viene una palabra que se le enseñó en el campamento, que porque a algunos no le va a chocar un poquito, de por qué los José le dicen Pepe. ¿Sabe usted por qué? Porque José era un padre, lo que se llama padre putativo. Viene Pepe. Padre putativo es un padre sustituto. Era el padre terrenal que tomaba la figura paternal sobre Jesús. Porque si Jesús nacía de una madre soltera, hubiese sido un cuestionamiento muy grande, ¿verdad? Tenía que nacer en una familia. Dios es un Dios ordenado, ¿sí o no? Y Jesús nace y fue adorado como tal, y fue reverenciado como tal, y creció lleno de gracia, dicen Lucas, y verdad para con Dios y con los hombres. Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Y María atesoraba esas cosas en su corazón, sabiendo María mejor que nadie quién era Él. María sí lo sabía, desde el primer momento lo supo. Pero Jesús creció como debió crecer un niño, rodeado de sus padres, lleno de amor. A los 12 años tuvo una aparición en el templo y fue como si fuera un acto soberano de Dios, porque no era el tiempo de Jesús todavía hacer eso. Yo estaba estudiando la cronología. Hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica, que sería bueno que usted se la chequee. Muy interesante. Ahora, muy difícil también de entenderla, porque te define la Biblia por capítulos, por cronos, por tiempos. Pero muy interesante. Jesús entró al templo en la fiesta con los padres y se quedó en el templo discutiendo sobre los asuntos de la ley con los maestros de la ley, teniendo 12 años. ¿Recuerdan eso? Y se le perdía a los padres, y los padres... Bueno, vamos a aclarar algo. Jesús no estaba perdido. Los padres fueron los que se perdieron. Te voy a decir por qué. Porque en la casa de Dios nadie se pierde. Él estaba en la casa de Dios, y menos el Mesías. Pero cuando vinieron a Él, les refutaron. Me imagino que les reprendieron o le dijeron algo fuerte. Muchacho, 3 días buscándote, no te encontrábamos. ¿Dónde tú estabas metido? No, aquí en los asuntos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahí lo dijo el Señor, ¿recuerda? Pero un acto soberano que Jesús tuvo que bajar un poquito, y de ahí en adelante hasta los 30 años no hay un texto, no hay un escrito que sea canónico que te pueda decir a ti: esto fue lo que Jesús hizo. Los historiadores dicen, hacen, viran,
conjeturan, pero no hay nada que podamos decir bíblicamente donde Jesús estuvo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Apréndase algo simple pero muy importante. Donde la Biblia cállese usted también. Donde la Biblia hable, usted hable. Amén. Porque por hablar donde Dios no ha hablado, el hombre lo que ha hecho es dañar el asunto. Pero Jesús, como era en todo ordenado y para todo tenía que caminar en el orden, porque Él es el modelo de orden. Venga conmigo al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento para los que son tiernecitos. Dice, Mateo capítulo 3, del 13 al 17, dice: Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces Jesús vino, repito el 14, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Qué significa que subió del agua? Antes de subir, tuvo que haber bajado. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces dice el 17, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para los que niegan la Trinidad, ahí están los tres juntos. En un versículo tan sencillo, Mateo capítulo 3, ahí están. Ahora hay un conflicto teológico que se ha despertado desde el siglo III, siglo IV, gente negando la Trinidad en medio de una corriente sensacionalista de medios, negando la Trinidad, pero mire, impresionante. Y ahí lo dice clarito. Jesús es bautizado, el Espíritu lo confirma y el Padre dice: Este es el mío, este es el ungido. La Trinidad aparece. Ahora, ¿dónde empieza Jesús? ¿Por dónde empieza? Mire por dónde empieza. Por bautizarse. Y aquí entro en conflicto con muchos creyentes que oyen la palabra, creen en el Señor, pero resisten el bautismo. Entonces, implícitamente están en desorden. Implícitamente están en desorden. Porque lo que la Biblia manda literal es que a todo creyente que tenga testimonio fiel de Cristo, que sea ¿qué? Bautizado. Jesús tenía que ser bautizado para que en Él se cumpliera toda justicia y se aplicara en Él el ejemplo para toda la iglesia. Por eso Jesús en todo es el primero. Él es el ejemplo fiel de la iglesia. Es el modelo fiel de la iglesia. Jesús comenzó su ministerio público después que se bautiza. Siendo el Hijo de Dios, teniendo toda la autoridad, teniendo toda la gracia en sí, hasta que no se bautizó, no salió al aire. Orden, diga conmigo, orden. Orden. Amén. De esa misma manera, el Señor se mantuvo todo el tiempo tratando de que los discípulos aprendieran ese mismo orden y que se mantuvieran haciendo el mismo énfasis que Él hizo. Mateo capítulo 28, 19 y 20, donde Él habla de la gran comisión, que nosotros le hemos dicho la gran omisión, porque casi nunca se cumple. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 19 y 20, dice: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, o en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí están los tres otra vez. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Manda a ser discípulos y que se le bautice y que se le enseñe. Amén. Porque eso fue lo que Él hizo. Él escogió discípulos, los bautizó o los instruyó
y los mandó a hacer lo mismo que él hizo, para que se mantuviera el orden. Nosotros hemos violentado mucho el orden por conceptos humanos que pueden tener ciertas bondades o ciertos criterios de verdad. Yo le decía a un hermano hoy en la tarde, todo me es lícito, como dijo Pablo, pero no todo conviene. ¿Verdad que sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por ejemplo, ¿es lícito que yo coja un préstamo en la calle al 20%? Eso puede ser completamente ilegal. Sin embargo, yo no estoy obligado, pero es lícito si alguien me lo presta. Pero no me conviene para nada cogerlo. Lo mismo me llamó un hermano y me dice, pastor, mira, tengo que tomar una decisión de esto, esto y esto, y me hace unos cálculos. Cuando me hace los cálculos, digo, no, pero eso no te conviene. Porque el cálculo que tú me estás dando es un cálculo casi triplicado en el capital. Entonces, no todos los negocios, aunque sean lícitos, convienen. Hay negocios que aún son lícitos, pero no convienen, porque son más la sal que el chivo. ¿Usted entiende eso de más la sal que el chivo? En otras palabras, tú trabajas para el inglés, como te dicen por ahí, trabajas para otro. ¿Entendió eso? Como Jesús es el ejemplo de orden, ¿qué usted cree que Jesús nos va a enseñar a nosotros? Orden. Venga conmigo, Marcos capítulo 16, 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18. Bibliomanía, biblina. Dice, Marcos capítulo 16 del 14 al 18 dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está comisionando a los discípulos a que hagan lo que él hizo. Le está poniendo la casa en orden. Amén. ¿A quién es esta delegación? ¿Para quién es esta delegación? Es para la iglesia. Es a los discípulos que le está hablando. Pero más adelante hay un hombre que no era discípulo ni estaba pensando en eso, pero Dios sí lo pensó. Y como Dios piensa primero y toma decisiones soberanas, lo que se llama gracia soberana también, a un hombre perverso y lleno de maldad y lleno de odio por los creyentes, le plació a Dios revelársele por su misericordia y lo llamó al ministerio. Lo llamó a salvación. A veces nosotros somos de los que salvan a unos y matan a otros, porque juzgamos según las apariencias. Dios no juzga así, hermanos. ¿Ustedes recuerdan que la Biblia dice que Samuel era fiel profeta de Jehová? ¿Cuántos recuerdan eso? Y que Dios no dejó caer palabra de Samuel a tierra. Lo dice la Biblia exactamente literal así. Sin embargo, cuando Samuel fue a la casa de David, se equivocó 7 veces. ¿Por qué se equivocó? Porque juzgó las apariencias. Cuando entró en casa de Isaí, el papá de David, que salió Eliab, el primer hijo de Isaí, hermano de David. Eliab, un muchacho grande y fuerte. Desde que lo vio, dijo Samuel, ciertamente yo estoy delante del rey de Israel. ¿Juzgó qué? La apariencia. ¿Y qué le dijo Dios? Samuelito, ven acá. Samuel, mira, yo no soy como ustedes. Ustedes tienen obviamente capacidad pensante porque yo se las di. Tienen ojos porque yo les di ojos. Tienen capacidad de hablar porque yo les di boca. Pero yo no juzgo como ustedes juzgan. Ustedes juzgan lo que se ven. Yo juzgo lo que no se ve. Y le dijo, yo los rechazo.
Y pasaron todos los hijos de David frente a Samuel y todos fueron rechazados hasta que llegó el aprobado de Dios. Y qué cosa más extraña, el aprobado de Dios era rechazado por su padre. Porque si hubiese tenido Isaí pendiente a David, cuando se sientan a la mesa, ¿qué padre se le olvida un hijo cuando está en la mesa? Sin embargo, se sentaron a la mesa e Isaí no mencionó a David por ningún lado. Algunos conjeturan, algunos teólogos y dicen que David no era hijo del matrimonio de Isaí. Dicen algunos, yo no quiero decir que sea así. Pero lo cierto es que es muy extraño. Se sientan todos a la mesa y en la mesa, cuando van a comer, el profeta dice, ¿están todos tus hijos aquí? Y dice, hay uno que se me olvidó, está en el campo, pero mira, a esta hora del día tiene que tener un olor, mira, a chimicuí. ¿Cuándo se habla con un chimicuí? Porque es pastor de oveja y está sudado y el sol está candente, debe tener un hedor terrible. O chinchilín. Y le dice el profeta, no nos sentaremos hasta que él venga. Mándalo a buscar. Dice, wow. Yo me imagino que Samuel bajó la cabeza y dijo, wow, va a tener que mandar a buscar a este muchacho todo sucio, todo mal peinado, con el saco pastoril arriba. Porque era pastor de ovejas. Y allá lo mandan a llevar. ¡David! ¡David! Tu papá te llama. ¿Cómo? Que tu papá te llama, que venga. Y llega Davidcito por allá, con su saco pastoril aquí debajo, su pelo chorreadito, dice que era de baja estatura y hermoso de parecer. Y cuando lo vio el profeta, Dios le dice, este es mi ungido, vierte el cuerno sobre él es mi escogido, a él yo escogí. Y lo unge a David. Pero no solamente David es rechazado ahí. David es delegado por su padre para ir a la guerra y llevarle comida a sus hermanos en la guerra contra los filisteos. Y David lleva provisión para sus hermanos y provisión para sus compañeros de familia y todo. Y cuando llega allá encuentra el escenario de Goliat haciendo la burla a los judíos, a los hebreos. Y David dice, ¿quién es este incircunciso que viene a burlarse del pueblo de Dios? Y le dicen, ay David, ese Goliat de Gat nos tiene en zozobra. ¿Cuánto sabe lo que es zozobra? Nos tiene al coger la loma. ¿Cuánto sabe lo que es coger la loma? Dice David, ¿y qué le darán al que pelee con él? Bueno, el rey dijo que le va a dar hasta la mitad de su reino y la de su hija y la mano de su hija y lo pondrá en lugares reales. Y viene uno de los hermanos de David y le dice, yo sabía que tú venías para acá, nada más ahí de agentado. Segundo menosprecio. Yo dije 3, fueron 4 veces que David fue menospreciado, 4 veces. Su papá lo menospreció, su hermano lo menospreció. Cuando llegaron frente al rey, que Saúl lo ve, dice, pero tú eres un muchacho y él es un guerrero, ¿cómo tú te vas a enfrentar a él? Y David le dice, tu siervo era pastor de ovejas. Y si venía un león yo lo enfrentaba. Y si venía un oso yo lo enfrentaba. Así yo enfrentaré a este gigante. Y el rey, como para ayudar a Saúl, les dice, a David, ponte mis vestiduras. Y le pone su pectoral, le pone sus rodilleras, le pone su yelmo, le pone su escudo, le da su espada y lo pone en un espejo. Y David dice, ven acá, ¿esto es una fiesta de disfraces o es una guerra? Y David dice, no, quítenme eso, yo no sé pelear con esto. Hermano, Dios a cada uno le da sus armas. Tú tienes armas espirituales que Dios te ha dado. Y cada uno tiene sus armas. Y puede ser que todas tengamos que usar en diferentes contextos, pero todos estamos armados. Dios no dejó la iglesia desarmada. La iglesia está armada y empoderada por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios. Dale el aplauso al Señor. Para llegar a donde te quiero llevar, es que David llega frente al rey y el rey lo menosprecia también. Ya van 3. Pero cuando llega el día de la guerra y se para frente a Goliat, también Goliat lo menosprecia.
David está allí con su saco pastoril y su ondita en la mano, mirando el cabezón de Goliat. Y de repente lo mira Goliat y le dice: ¿acaso soy yo perro para que tú vengas contra mí con palos? En derecho, aquí hay varios abogados, hay una táctica que se llama amedrentar. Amedrentar. El abogado que sale como un mijijito al campo de batalla se lo come en vivo. El abogado tiene que dar en la mesa duro y decir: tu majestad, déjeme aclararle algo. Este individuo que usted ve ahí, usted lo ve chiquito y lo ve quizás pequeño, pero mire, ese hombre, es un tanque de guerra. Amedrentar. David le aplicó el amedrentamiento a Goliat. ¿Sabe cómo? Goliat le dijo: ¿acaso soy yo perro que tú vengas con palos y lanzas contra mí y cosas así? ¿Soy yo perro que tú vengas con piedras a atacarme? Y David se levanta y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero escúchame bien, cabezón, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y Él te entregaré en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y se la daré a las aves del cielo. Aleluya. Las 4 veces fueron menospreciados. Oh, yo no sé a quién yo le voy a decir esta palabra, pero se la voy a decir a alguien esta noche, aquí o allá. Yo no sé quién te ha menospreciado a ti. Yo no sé quién te ha desconsiderado a ti. Yo no sé quién te ha tenido en poco a ti. Pero déjame decirte algo, que aunque tu padre o tu madre o tu familia o tus amigos te hayan tenido en poco, Jehová te ha mirado con gracia. Jehová te ha mirado con misericordia y ha puesto sobre ti un depósito de gloria y de gracia para que tú resplandezcas en medio de tu entorno. You just have to believe it. Tú solamente tienes que creerlo. Tú no eres un accidente, hermano mío. Tú eres un propósito escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Pero no podemos dejarnos seguir acorralando por el desorden y la distracción. Tomemos nuestro lugar. Tomemos nuestro lugar. Porque cuando lo tomemos, hablo como iglesia del Señor, y no solamente a los que están aquí, sino a los que nos ven y nos oyen. Cuando la iglesia tome su lugar, se cumplirá lo que dice Cantares 6:10. Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se levanta? Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como un ejército en orden. ¿Tú sabes quién es esa que se levanta? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Oh, gloria a Dios. Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como un ejército en orden. Dios llamó a un hombre que no estaba en sus planes pensar en Dios, pero Dios pensó en él. Casi igual que tú, igual que yo. Yo estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí no pensábamos en que llegaríamos a ser lo que hoy por gracia somos. Hijos de Dios, vasos de misericordia. Quizá usted nunca soñó que usted visitaría una iglesia cristiana evangélica y que usted leería la Biblia y que usted diría amén y que usted le diría aleluya. Porque nosotros nos criaron con el mote de que el evangélico es el atrasado, el feo, el más chiquito, el arrancado, el que nada puede. La religión hizo tanto daño a la imagen cristiana que el mundo compró que el cristianismo es ser pobre, ser barato, ser iletrado, ser incapacitado, cuando es toda la mentira, todo lo contrario. El ser cristiano es tener la mente de Cristo. El ser cristiano es tener el Espíritu de Cristo. El ser cristiano es tener la palabra de Cristo. El ser cristiano es tener la verdad de tu lado. ¿O acaso fue en vano que Pablo le escribe a los romanos y le dice en el capítulo 1, versículo 16 al 19, le dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿Tú crees que fue en vano que Pablo dijo eso? ¿Sabes lo que significa la palabra poder en el original? La palabra dunamis o dunamis, de donde viene la palabra dinamita.
Pablo dice, yo poseo una dinamita que el mundo no puede contener. Cuando el evangelio se predica bajo convicción, bajo la verdad de la revelación, amado, algo tiene que pasar. Y pueden pasar dos cosas cuando el evangelio se predica con la verdad de la revelación y de la convicción. Dos cosas van a pasar. ¿Estás listo para que pase una de las dos? Pero pueden pasar las dos. Uno, la gente se va a enojar contigo. Porque el hombre sin Dios no quiere oír que le digan la verdad. Y se van a enojar contigo. Y te van a señalar y va a decir, ese pastorcito se cree esto y esto y esto y esto. Es que está enojado porque la verdad lo está taladrando. O puede pasar lo otro. Y es que el Espíritu Santo lo convenza de la necesidad que tiene en su corazón, de la verdad que está escuchando, de que hay un Dios que perdona, que sana y que restaura, y caiga quebrantado pidiendo perdón y arrepintiéndose delante del Dios de su salvación. Tienen que pasar dos cosas. Cuando John Wesley enviaba a sus discípulos a predicar y venían delante de él les preguntaba, díganme, ¿cómo les fue? Predicamos en todas las aldeas, Señor. Ok, ¿cuántos se convirtieron? Ninguno. ¿Cómo va a ser que ninguno se convirtió? Ustedes no predicaron el evangelio entonces. Se enojaba. Y después le preguntaba, ¿cuántos se enojaron? Dice, todo el mundo. Dice, tranquilo entonces. El evangelio va a producir enojo. Porque el evangelio, aunque es buenas noticias, es un regalo envuelto en un insulto. Aunque parezca una locura, es un regalo envuelto en un insulto. ¿Por qué? Porque Dios, para poderte salvar, tiene que primero hacerte entendido de tu pecado y de tu vileza. Si no, no te salva. Por eso el Espíritu Santo tiene que trabajar contigo y hacerte ver lo que somos sin Él. Sin Él nada somos. Somos como tamo que arrebata el viento. Hoy somos, mañana no somos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos capítulo 1, y ahí termino. Quiero como predicar, pero no puedo predicar muy largo. Hoy es miércoles. Si fuera domingo me predicara media hora más. Romanos capítulo 1. Romanos, para los que no han leído mucho la Biblia, quizás es la carta magna del apóstol Pablo. Algunos dicen que Gálatas, para mí Romanos. Léasela, se les he recomendado a todos los hermanos. Léanse Romanos. Son 16 capítulos, eso lo lee usted sentado en una tarde, en una mecedora, pero analícelo, búsquelo, escudriñelo. Toda la verdad, el contenido teológico que tiene, poder, revelación, gracia, el conocimiento revelado de Dios lo tiene ahí plasmado el apóstol Pablo y dice así, versículo 1, y termino aquí para enseñarte que el orden para contigo tiene que ser el mismo también. Pablo, lo primero que Pablo reconoce es que él es ¿qué? Tiene que empezar por donde empezaron los grandes hombres de Dios. Y el que empezó por ahí, por lejos que Dios lo lleve, nunca se va a extraviar. Porque Jesús es el maestro de los siervos y es el siervo de los siervos también. Es el siervo por excelencia. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí empieza el orden. Empezando por entender que un siervo es alguien que fue comprado. Los siervos se compraban en ferias, se hacían ferias de esclavos. Y los esclavos, los amos adinerados, iban y compraban según su necesidad, 1, 2, 3, 4, 5, 10 esclavos y lo estampaban como se estampaban los animales. Se le ponía la estampa. Pablo sabía que él había sido comprado. Yo no sé tú, pero yo creo que yo fui comprado también. Y no recibí una estampa de una herradura que se me puso en mi muslo, en mi espalda o en mi hombro. Recibí la marca que se puso en mi corazón, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La sangre que borra la iniquidad, la sangre que justifica al pecador, la sangre que el mismo Moisés tuvo que ver una tipología en el Éxodo. Y aún Cristo no había venido. Pero Dios le sentenció a los egipcios y les dijo que su última señal para que dejaran ir al pueblo era la muerte de los primogénitos. Pero Dios alertó a su iglesia y le dijo al profeta y le dijo al sacerdote: antes de que pase el ángel de la muerte, toma un becerro, ofrécelo en sacrificio y pon la sangre sobre el dintel de cada puerta, para que cuando pase el ángel de la muerte vea que en esa casa vive un hebreo. La palabra hebreo significa uno que cruzó. Y así mismo fue cuando el ángel vino y vio que en cada casa que había una señal de sangre puesta, respetaba esa casa porque ahí había un hebreo. Cuando llegue la hora, que yo creo que está cerca, el Señor dará la orden y los ángeles vendrán por la iglesia también y verán a los redimidos marcados y sellados por el Espíritu Santo y lavados por la sangre y dirán: prepárense. El Señor les llama a la gran cena. Yo creo que tú fuiste sellado también. Y fuiste comprado también. Ya no con una marca visible, como se hacía la circuncisión como pacto. Abraham se circuncidó siendo ya un hombre mayor. Imagínense ustedes lo triste y duro que tuvo que ser para Abraham. Nuestra circuncisión no consiste ahora en una marca externa. Nuestra circuncisión consiste en un corazón que ha sido circuncidado y ya no pertenece al mundo. La circuncisión ahora es hecha en el corazón. Antes se hacía en el prepucio y servía como señal incluso para los hebreos identificarse. ¿O cómo se identificó José frente a sus hermanos? Cuando los hermanos de José fueron a Egipto, ¿cómo fue que José se identificó? Le enseñó la circuncisión. ¡Oh! Tú tienes el mismo pacto que nosotros. Tú tienes el mismo voto que nosotros. Claro, yo soy su hermano. Ahora tú no tienes que enseñarle nada, simplemente muéstrale tu vida y muéstrale tu corazón. Camina como una carta leída a los hombres, camina como un cristiano, camina como un redimido, camina como un escogido, camina como alguien a quien Cristo le puso nombre y le dijo: mío eres tú. No te creas que eres perfecto, pero eres redimido. Porque si te crees que eres perfecto, te vas a ir para el otro lado y te vas a volver un legalista. 2. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Esta palabra llamado a ser, Pablo está implícitamente diciéndole: yo fui comprado y llamado a ser un enviado, que significa apóstol, apostelo, de donde viene la palabra apóstol. Llamado a ser un enviado de Dios con propósitos en todo lugar que yo fuera. Vamos a aclarar algo aquí. La palabra apóstol originalmente no se usaba para personas, se usaba para embarcaciones que se usaban entre islas. Un apóstol era una embarcación que se usaba como un barco mercante que llevaba comida entre islas. Iba repartiendo comida entre las islas. Eso era un apóstol. Lo que significa que el apóstol de Dios no anda recogiendo, anda llevando. Los apóstoles de este tiempo lo que andan es buscando. El verdadero apóstol anda llevando. Dando. Pablo dice llamado a ser apóstol y después dice la tercera palabrita: apartado para el evangelio de Dios. Y aquí hay 3 palabras que yo las quiero dejar como tarea para que usted la guarde en su corazón: siervo, llamado y apartado. El apartamiento es la legalidad ministerial para la obra que Dios te encomendó hacer. Hasta que no hay un apartamiento en ti, tú puedes estar sirviendo a Dios en cualquier área del ministerio, pero necesitas ser aprobado y probado por el presbiterio de la casa. Timoteo fue apartado por las manos del presbiterio. Pablo fue apartado por voz profética, Hechos capítulo 13 del 1 al 3, porque habían profetas y maestros que estaban adorando y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo
y a Bernabé para la obra que les he llamado. El apartamiento viene por causa de tu testimonio, por causa de tus frutos, de tu fruto en el Señor y por causa de cómo tú sirves y el temor de Dios que tú muestras, y la iglesia lo valida. En la primera iglesia, la iglesia validaba a los diáconos y validaba a las diaconisas. En este tiempo hay muchos lugares donde los diáconos y diaconisas se escogen por elección y hasta por votación, como si fuera un partido político. Pablo dijo que los diáconos primero sean probados y después aprobados. Y esa aprobación debe venir del presbiterio de la iglesia. Los maduros dirán, este hombre reúne cualidades para representar el ministerio. Apártenlo, apartado para el propósito. Nosotros somos siervos, somos llamados, pero tenemos que lograr que un día el Señor diga, apartadme a Juan para la obra misionera que yo le he llamado. Tenemos que llegar a ese nivel donde Dios nos señale como apartados para un propósito determinado. Podemos servir a Dios porque somos llamados. Podemos servir a Dios porque somos siervos. Pero necesitamos llegar al nivel del apartamiento para tener la legalidad de un ministerio aprobado. Termino con una triste historia y nos vamos. Lina, ¿por qué dice termino, pastor? ¿Por qué dice termino? Porque me encontré con una persona ayer y me dice, voy a abrir una iglesia. Digo, ¿cómo? Que voy a abrir una iglesia. Digo yo, ajá. ¿Y por qué? Dice, porque yo visité todas las iglesias, pero los pastores yo les hice una propuesta y ninguno quisieron. Entonces yo voy a abrir una iglesia. Digo yo, oh, qué bueno, qué bien. Que Dios te bendiga y se glorifique en ti. Sí, yo entendí que era lo mejor. Yo tengo dinero, puedo comprar 30 sillas, puedo comprar 2 bocinas, puedo ponerle un letrero y puedo ponerle un nombre. Y ya yo soy pastor. ¿Quién lo constituyó? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo apartó? Él mismo. Y por eso estamos como estamos y por eso nunca prosperamos, porque parece que pensamos con los deditos de los pies. Porque hay un montón de gente llamándose a sí mismos, ungiéndose a sí mismos y no esperando el tiempo de Dios. Hermanos, el orden es este: hijo por gracia, siervo por misericordia, llamado por honra y como alto privilegio ser apartado por Dios para el ministerio. Póngase de pie. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.